Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo 2 y este equipo lo conforma Alexa Denise, Zaida Rojo, Victoria Montserrat, Kenia Hassel, Yael Ortiz, Jocelyn, Leonardo García y su servidor José Julián. A continuación le expondremos la autobiografía y su obra más importante de uno de los comandantes a cargo de los hombres en la conquista de la Nueva España, de Hernán Cortés, y este autor lleva por nombre Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo nació el 21 de abril de 1495 en Medina del Campo, en lo que hoy se conoce la provincia de Valladolid, Castilla y León. Bernal Díaz del Castillo nace en Medina del Campo, España, en 1495. Era de humilde educación, aun siendo hijo del regidor de su población natal. Por lo tanto, desde joven se decidió por la carrera de las armas y debido a su afán de las aventuras, fue parte de las expediciones hacia Centroamérica, estando al servicio de Diego Velázquez, y posteriormente se incluye en la expedición de Hernán Cortés. En 1552 comenzó a escribir la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y vivió en Guatemala y se convirtió en regidor de Santiago de los Caballeros durante más de 30 años. Nacido en Medina del Campo, Castilla, España, 1495, hijo del regidor de su población natal, decidido desde joven por la carrera militar. Después de su llegada a América y pasada la conquista española, fue postulada como regidor perpetuo de la antigua Guatemala. Bernal, acentuado en Guatemala, tuvo dos hijas, Teresa e Inés, habidas con doña Francisca, india que fue un regalo que le hizo Moctezuma. Posteriormente tiene con su legítima esposa Angelina Díaz a su hijo Diego. Sin embargo, para obtener encomiendas de conquistador, se ve obligado a casarse con doña Teresa Becerra, hija del conquistador y alcalde ordinario de Guatemala, capitán Bartolomé Becerra. Con ella tuvo 9 hijos: Francisco, Inés, Pedro, Juan, Clara, Bartolomé, María, Mateo y Jerónimo. Desde el 18 de febrero de 1519 fue soldado de las costas de Pedro Alvarado, por lo que participó en la conquista del Imperio Mexica. Fue testigo presencial de la prisión y muerte de los tlatoanes Moctezuma y Cuitláhuac, y peleó por la toma de México Tenochtitlan. Después participó en la conquista de Chiapas, y en 1524 partió con Hernán Cortés a la conquista de las Sigüeras, Honduras, que resultó un fracaso y decidió regresar a las tierras de Ciudad de México. Bernal Díaz del Castillo escribió su propia versión de la crónica titulada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En su obra, Díaz del Castillo resaltó el papel de los soldados españoles y reconoció con respeto la defensa heroica de los indígenas. Díaz del Castillo falleció en Guatemala en 1585. Historia verdadera es una obra de Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los soldados que participó en la mayoría de las jornadas de la conquista de México en el siglo XVI.
Esta obra contiene 214 capítulos en donde se narra un asombroso fragmento de cómo los españoles entraron por primera vez a la Ciudad de México. También tiene información sobre los enfrentamientos entre indígenas y soldados españoles durante la conquista de México. Bueno, pues algo a comentar es que la obra de Bernal Díaz del Castillo no fue publicada hasta 1613, 28 años después de su muerte, y fue publicada en España, su país natal. Bueno, pues su obra narrativa, su crónica acerca de la conquista de la Nueva España es verdaderamente magnífica por los detalles que se dan acerca no solo de las épicas batallas que se libraron en contra de el Imperio Mexica, contra los españoles, sino que también Bernal Díaz del Castillo nos narra el magnífico entorno en el que vivían los mexicas, esa increíble y verdaderamente hermosa naturaleza que el antiguo México poseía. Pues bueno, esta obra fue trascendental para conocer lo importante, lo grande que tuvo el imperio azteca, las antiguas culturas mesoamericanas, porque de ese escrito también se han basado para investigar y para argumentar cómo fue que se vivió en la antigüedad en los imperios mesoamericanos. Así que eso sería todo. Es una excelentísima crónica acerca de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. De la conquista de la Nueva España. Es una obra escrita por Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los soldados que participó en la mayoría de las jornadas de la conquista en México en el siglo XVI. En el año 1568, a los 73 años de edad, Bernal de Díaz del Castillo cierra su narración y envía una copia al Consejo de Indias. La había empezado 16 años antes, pero cuando leyó indignado la crónica oficial de la conquista de México, que por encargo de Hernán Cortés, y sin embargo, sin haber pisado Nueva España, había redactado Francisco López de Góngora. Allí avisó la verdad y quiso decirla de la historia de Cortés, pero también la cotidiana, la de los soldados, recopilando todo lo que había contado, como una rapsodia a quien quisiera oír a lo largo de su vida.